Hola amigos, he pasado mucho tiempo ausente y me gustaría agradecer a todos los que de alguna u otra manera siempre me han apoyado. Hoy inicia una nueva etapa para el canal y espero que me acompañen en este camino. Voy a estar compartiendo y comentando con ustedes películas de mi baúl que creo que van a disfrutar tanto como yo lo hago. Sin más que agregar, espero que les guste. Hoy les traigo Scream Time, una película inglesa de antologías realizada en el año 1983. Una de las pocas que se hicieron en Inglaterra durante esta década. La historia comienza con dos amigos que roban 3 cintas de VHS y van a la casa de una tercera amiga para verlas. Esta trama va a ser el hilo conductor de las 3 historias que nos presentan. Cada VHS que vean es una de las historias que vamos a estar viendo durante toda la película. La primera historia se llama Ese es el modo de hacerlo, o en inglés That's the way to do it. En la primera historia seguimos a Jack, un titiritero que se niega a dejar el oficio a pesar de la insistencia de su esposa y su hijastro. Este último, sin muchas razones justificables, se encarga de hacerle la vida imposible al pobre viejo. Incluso en un momento hasta llega a quemarle el teatro de títeres. Esta historia perfectamente podría pasar por la típica película de muñecos asesinos, pero tiene un giro al final que no es que la convierta en una obra maestra, pero sí llega al menos a ser algo interesante. La segunda historia, a mi entender la mejor de las 3, se titula Dream House. Siento que acá pusieron todas las ganas que faltaron en las demás. En sí, la primicia de esta historia no es tan original. Se centra en una pareja recién mudada a una casa heredada. Inicia como la típica película de casas embrujadas. La esposa, Susan, empieza a tener visiones. Primero ve frecuentemente un niño en bicicleta en el jardín delantero, un hombre corriendo por la casa con un cuchillo y un montón de escenas sangrientas de asesinatos. La mujer termina volviéndose totalmente loca y es enviada a un hospital psiquiátrico. Como dije antes, esta podría ser la típica historia cliché de casas embrujadas, pero lo interesante es que al final da un giro que cambia totalmente el esquema al que nos tienen acostumbrados este tipo de subgénero. No voy a contar más para no hacer spoilers, pero me resultó interesante. Igual que la historia anterior, no es que este giro la convierte en una obra de arte, pero aprueba. Un dato curioso es que en el año 2010 se realizaría una remake de este segmento titulada Psicosis. En español sería Una casa en las afueras. Sinceramente todavía no la he visto, pero la anoto en mi lista de pendientes. Si te gustan este tipo de videos, no te olvides de darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para que te avise cada vez que suba un video nuevo. Y si tenés ganas también, podés compartirlo. De esta manera vas a estar apoyando el canal para que cada día seamos más. La tercera y última historia es Do You Believe in Fairies? O como sería en español, ¿crees en las hadas? Acá seguimos la historia de Gavin, un corredor de carreras de motos que necesita dinero extra para arreglar su moto, entonces consigue un trabajo extra en la casa de 2 ancianas como jardinero. Estas mujeres le cuentan una historia sobre las hadas, de cómo tomaban como esclavas a las almas de los amantes de la dueña original de esta casa. A Gavin no le interesan estas historias, lo único que él quiere es cobrar su cheque. Después de su primera jornada de trabajo, una de las señoras, al pagarle, deja ver que guardaban demasiado dinero. Entonces Gavin planea junto a su hermano y otro amigo volver a la casa por la noche para robarse todo el botín. Todo parece ir muy bien hasta que vemos que las historias de aquellas viejitas no eran solamente historias. Sinceramente esta me pareció la más floja de las 3, incluso llegando a ser mala. Como curiosidad, David Van Day, miembro del dúo pop Dollar, es el protagonista de esta última historia.
Luego de todo esto termina la película cerrando la trama conductora de forma totalmente absurda y carente de sentido, pero bueno, se les perdona. Esta película fue dirigida por Stanley Long, un productor y realizador de películas para adultos, y Michael Armstrong, que dirigió Horror House, o conocida también como La Casa Maldita. En el reparto encontramos caras relativamente conocidas como Robin Bailey, de Terror Ciego, o Ann Lin, de Horror en la Mansión de Fordick, o a las veteranas Dora Bryan, de Las Manos del Destripador, y Jan Anderson, de The Night Digger. Después de todo, la película en su conjunto logra entretener, y si solo buscamos pasar un buen rato un domingo donde no tenemos nada mejor que hacer, creo que cumple. No con creces, pero cumple. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Chao.